Dulce como la miel. Ese es el título que tenemos hoy y nuestro título Dulce como la miel nos lleva obviamente a pensar lo que más apela a este título es al sabor, ¿no es cierto? Pero yo les quiero hablar de algo que es más que sabor, a otra cosa que definitivamente tenemos que poner atención más que al sabor, es al efecto que trae la palabra de Dios sobre cada uno de nosotros. La palabra de Dios es increíble, tiene un efecto sanador, tiene un efecto transformador y ante todo la miel apelaba a la energía, al poder energético que tiene la miel para el cuerpo. Todos nosotros sabemos que cuando andamos buscando un alimento verdadero, pues andamos pensando el cuál es lo mejor. Ahora pues ya nos están ofreciendo muchos alimentos que podrían ser muy buenos y en buenas condiciones. Sin embargo, la miel nunca dejará de ser el alimento por excelencia que todos necesitamos. Todos necesitamos un alimento muy bueno. Les cuento un pequeño anécdota. Estábamos nosotros, yo era parte de los Boy Scouts en Guatemala, nos habíamos ido a acampar a un lugar muy seguro. Así es que era un bonito lugar de campamento, el lugar se llama en Guatemala Muxpal, para los que lo conocen. Había un gran lugar donde íbamos a comer, habíamos dejado nuestra comida en ese lugar, los encargados habían dejado todo bien puesto sobre la mesa y nos fuimos a hacer nuestro recorrido, los grupos, todo chévere. Regresábamos con un hambre atroz, con un hambre de aquellas que los muchachos están deseando encontrar, pero oh sorpresa, nos encontramos con que perros habían abierto la puerta de alguna manera, se entraron y habían botado la comida, se habían comido lo que pudieron, se llevaron lo que quisieron. ¿Y cómo nos damos cuenta que fueron los perros? Porque bueno, botaron aceite y se paraban sobre el aceite y pues las huellas de los perros estaban por todos lados. No había cómo echarle la culpa a nadie más. Los perros habían comido todo. ¿Y ahora qué hacíamos? Pues ¿sabe lo que hicimos? El que estaba con nosotros, que era de apellido Corso, él le dijo, vénganse, vamos a buscar comida a los alrededores. Y nos fuimos con la intención de ver si comprábamos comida o si encontrábamos comida. Y efectivamente, encontramos a una familia que tenía algo de comer, nos dieron y dijeron, pero ¿saben qué? Yo tengo un panal silvestre. ¿Quieren ustedes de esa miel? Qué gana de comer, pues obviamente no estábamos saciados todavía. Y fuimos y agarramos y en hojas verdes, muy bonito, nos pusieron la miel, pero la miel nos la pusieron junto con la cera, junto con la miel, la cera, los pedazos como galleta. Y así es que nos comíamos la miel y la galleta. ¿Qué nos dio la miel? Nos dio una energía tremenda. Y por supuesto, nuestro paladar se deleitó con esta sabrosa miel. Vamos entonces a nuestro tema que se llama dulce como la miel. Así es la palabra de Dios cuando uno está seco, cuando uno no ha comido y de repente come la palabra de Dios, pues le resulta dulce como la miel. También les quiero hablar la contraparte a lo que es la palabra de Dios y lo que es dulce como la miel. La contraparte es que muchas personas que también han leído la Biblia, no lo dudo que la leyeron, no encontraron la miel, encontraron un libro, fueron tras un libro, fueron tras tratar de discutir, de saber algo, de conocer más, de enriquecerse en su conocimiento o teológico o en el conocimiento universal de las cosas. Y bueno, la Biblia es mucho que aprender, tiene historia, tiene cosas, pero las personas han dejado de leerla. Dice, yo la he leído del principio hasta el final y bueno, una, dos veces y ahí lo dejé porque no entendí. Porque aún así, la palabra cuando tú la lees, lo que muestra es que va a venir un juicio, como ya lo hemos dicho, que va a haber una condenación, pero ellos no logran ver la salida.
porque no están leyendo este libro como que es la palabra de Dios. Y mi consejo para muchos ha sido, es cuando lean la Biblia, oren, pídanle a Dios, pero pídanle de corazón, no lo hagan como un formalismo, no cumplan ustedes con una regla espiritual o por honra a Dios o por querer decir, bueno, voy a tocar la Biblia ya que es tan espiritual, voy a pedirle a Dios. No, hágalo con fe, creyendo que Dios le va a hablar. Es su palabra y es usted el receptor de esa palabra, el cual necesita entender que esa es una palabra viva. Mi palabra es viva y eficaz, dijo el Señor, y es más cortante que espada de dos filos. Así es que vamos al texto donde hemos venido estudiando la última vez, la última entrega fue respecto a Ezequiel capítulo 2. Hoy paso al capítulo 3, verso 1 de una sola vez y veamos lo que aquí Dios le dijo a Ezequiel, pero al mismo tiempo le estaba hablando a Jesús y al mismo tiempo le estaba hablando a la iglesia y obviamente me está hablando a mí y le está hablando a usted, que ya comemos la palabra con otra actitud, que ya nos abrimos a la palabra porque sabemos que es la palabra de Dios la que puede cambiar, transformar nuestras vidas y darnos el entendimiento que necesitamos para correr. Así es que dice así, capítulo 3, verso 1, me dijo, hijo de hombre, vuelvo a recalcar este hijo de hombre, fue con el nombre que el mismo Jesús se identificó a sí mismo. Él dijo, he aquí el hijo del hombre. Es decir, he aquí el que está cumpliendo este papel profético. Ese que está cumpliendo ese papel profético soy yo, dijo el Señor. Soy ese hijo de hombre. Ahora nosotros también, como personas naturales, pues también venimos y nos dice, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Vaya, ¿por dónde leer la Biblia? ¿Por dónde empezar? ¿Qué capítulo leer? Es tan grande, empiezo en Génesis. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si usted empieza en Génesis, perfecto. Yo sí creo que es un buen libro para empezar, pero más le aconsejo que empiece leyendo las historias de Jesús, empiece leyendo los evangelios y de ahí pues puede ir detrás, hacia adelante para ir a los salmos, a los proverbios, ir a las cartas apostólicas, Génesis y de ahí ya con una apertura mucho más grande y con un evangelio mucho más completo, usted puede decir, bueno, ahora puedo escoger dónde ir. Hijo de hombre, come lo que hayas. Hay personas que abren la Biblia y empiezan a leer, pero el punto es, lea con fe, lea creyendo. Y aquí Ezequiel está delante de Dios que le está diciendo, me dijo Dios, está diciendo el hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Es decir, el propósito de que comas es no solo para que te enteres, no solo para que sepas y tengas esa comunión con Dios, sino para que al mismo tiempo cumplas con una comisión. Dios te ha llamado, te ha rescatado, te ha levantado, te ha limpiado, te ha establecido para que tú vayas y compartas la palabra de Dios, que es el privilegio más grande que un hombre puede tener sobre la tierra. Para eso no necesitas ser un líder, no necesitas ser un pastor. Está bien si anhelas el obispado, como dice la escritura, si anhelas ser alguien que se dedique al 100% a esto o llevar un liderazgo perfecto, pero si tú dices, pues yo no, eso no te quita la responsabilidad de lo que hoy vamos a leer, porque esta palabra y la palabra de Dios no es para uno en particular, sino es para todos. Y yo debo de decir cuando me enfrento a ella, Padre, hoy me vas a hablar a mí. ¿Qué le dirás en esto a los demás? No me importa. Sí, bueno, ahora estamos un poquito separados físicamente los unos de los otros. Dije solo físicamente porque unidos en el espíritu, pero los que están con pareja muchas veces ven una escritura
y les dan ganas de codear, decir, ve, eso es para vos, no es para mí, es para vos. Y cuando le decimos que es para otra persona, nos estamos haciendo a un lado de nosotros y nos estamos quitando la responsabilidad. Ya deje de poner la palabra de Dios para que otros la apliquen y la pongan en función. Agarra la palabra de Dios para ti, úsala tú mismo y di de esta manera, esta palabra de Dios, esta Biblia es para mí, amén. Entonces, abrácela y recíbela. Así es que de esa manera muy contentos y gozosos empezamos. Y aquí le está diciendo, habla a la casa de Israel. Esta casa de Israel ejemplifica el macro, aunque aquí está en mínimo, pero para nosotros implica el macro de a la gente que le tenemos que hablar. A los nuestros, a los vecinos, a los cercanos y a quien el Señor nos ponga al presente, como lo hizo Jesús. Jesús llegó a la casa de Israel cumpliendo esta palabra, pero cuando encontró fenicios, encontró cananeos, encontró samaritanos, encontró, pues no digo a ustedes no, aunque les hacía notar que no era ese el fin, pero que las personas que abrían su corazón para escuchar la palabra terminaron oyéndola y escuchándola, que esto es maravilloso, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos esta belleza de la palabra de Dios dándonos una comisión, vamos y hablemos de Dios, no podemos callar. Y le dijo, y abrí mi boca y comí y me hizo comer de aquel libro. Abrí la boca, son acciones. Hoy nosotros, pues, ¿qué es abrir la boca? Es abrirnos nosotros delante de la palabra de Dios. Esta es una manera, en aquel tiempo, esto fue real para Ezequiel. Para nosotros hoy, lo que es real es que nosotros, por supuesto, así como no nos vamos a comer el libro nosotros, pero lo vamos a leer, y el abrir la boca para comer implicaría abrir nuestros sentidos, abrir nuestro corazón, abrir nuestro deseo de comer y comemos de aquel libro. Cuando alguien come de la palabra de Dios y lo come creyendo que es palabra de Dios, empiezan a suceder cosas maravillosas. En primer lugar, el gusto y el deseo. Alguien me dice, mire, pero fíjese que yo a veces no tengo ganas de leer y leo un capítulo y llego a la otra semana, leo otro o al día siguiente leo otro y a veces he leído 2, 3 capítulos, pero se siente y demuestra que lo está haciendo como a la fuerza. Mire, usted está leyendo un libro, usted no está leyendo la Biblia en este momento. Cuando usted lea la Biblia, si usted le pide a Dios, si usted abre su corazón, verá que va a recibir la palabra de Dios y va a hacer esa comida y se va a deleitar. Y no va a querer parar de leerla y va a querer seguir y a seguir aprendiendo. Cuando Dios empieza a revelarse a los hombres, ya no es solo el gusto de conocer, sino que es el gusto de degustar, de saborear y de llenarse de esa energía de Dios que le provoca a uno el querer hacer la voluntad de Dios, pero ya no por obligación, sino que de corazón. Por eso alguien dijo, a mí el evangelio me parece duro, qué difícil es esto, o qué difícil será hablar. Cuando algo le quema, usted lo cuenta. Cuando usted tiene una experiencia, se fue de paseo y tiene una experiencia, usted dice, hoy voy y les cuento a todos de mi experiencia que me iba a ahogar en el mar, o que yo nadé, o que me tiré de un lugar, o que corrí. Yo quiero llegar a contar aquello maravilloso que experimenté. Así sería la palabra de Dios si usted la está viviendo, si usted se está llenando de ella, si usted está diciendo con la palabra de Dios, yo me siento fuerte, me siento fortalecido. Usted está recibiendo la palabra de Dios y usted va a estar comiendo de esta palabra y está saboreando, pero al mismo tiempo dijimos, se está llenando de nutrientes que lo van a hacer saludable y de energía para poder llevar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta qué maravilloso cómo Dios nos los pone con un ejemplo de esta manera? Verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, nuevamente, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Aquí va más profundo todavía el Señor. Dice,
alimenta tu vientre. Es decir, si quieres realmente alimentarte, la palabra de Dios. Sí, yo quiero conocer más de Dios, voy a estudiar, voy a ir a un instituto teológico, voy a recibir un curso. Bueno, posiblemente el instituto teológico y el curso igual te lleven a la palabra de Dios, aunque no necesariamente eso sucede. Pero tú tienes la palabra de Dios, tú tienes al Señor en tu corazón, tienes al maestro de maestros. ¿Cómo iban con Jesús las personas? Decían maestro, ¿te recuerdas? Maestro le decían al Señor. ¿Por qué? Porque iban con una actitud de que de Él puedo aprender. Y tú y yo de Él aprendemos. Entonces tú ve y dile, maestro, que Él sea tu maestro. Aquí lo tienes todo. Como ya he dado testimonio, yo he leído muchos libros, libros gruesos, libros de 400, 500 páginas, cristianos, con tal de aprender más, con tal de saber más del Señor. Y sí añadieron algo a mi vida, pero ¿sabe qué? A veces una palabra del Señor bastará para sanarme. Una palabra de la Biblia trae el poder sanador, trae la fuerza que yo necesito para subsistir y predicar el evangelio con autoridad y con denuedo de parte del Señor. Así es que no digo, no se estudie otro libro. Ya les dije, yo he leído muchos libros, pero el último tiempo, los últimos años, ni siquiera de la pandemia, desde antes, me enfoqué en su palabra. Y obviamente yo quisiera contarles a veces otras cosas que dicen algunos libros y siempre termino en esta conclusión. Mejor les digo lo que dice la Biblia. Estoy seguro, usted está seguro, yo voy y cumplo con la palabra de Dios y digo, sí, yo estoy llenando mi vientre de la palabra de Dios y llena tus entrañas. El alimento es importante y la palabra de Dios es el mejor alimento para el alma y para el hombre. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Hay muchas personas que necesitan o terminan yendo a psicólogo, terminan yendo a alguien que les ayude para sanarlos. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza, no tienen la certeza de que están bien. Porque no han encontrado en la palabra ese alimento. La han leído o la han dejado leer y han vuelto otra vez. Hay otra escritura que dice, tengo contra ustedes que han cavado cisternas, cisternas rotas. ¡Wow! Usted sabe que una cisterna pues es lo que se hace para almacenar agua. Y muchas de esas cisternas a veces puede hacer exterior o interiormente. Cuando se hace exteriormente, por supuesto, usted no tiene el recipiente donde le va a recibir, cuesta hacerlo. Hacer una cisterna en la tierra es más fácil porque usted aprovecha del cubo, si es cúbico, o por lo menos tipo cajón, el cisterna que usted está haciendo, no tiene tapadera, pero al hacerlo adentro en la tierra, pues usted aprovecha los 5 lados del cubo, es decir, los laterales, que son 4, y el suelo. Y después, por supuesto, ahí está el cemento y usted hace un cisterna y usted va a meter ahí el agua. Pero dice, ustedes han hecho cisternas para ustedes y estas cisternas se les va el agua. No tienen agua. No tienen de dónde sacar el agua para llenar las cisternas. Y cuando las tienen, son cisternas rotas que no pueden almacenar el agua. Pero yo, dice el Señor, yo soy esa fuente de agua que sale para la vida eterna. Cuando usted toma de mí, toma de mi palabra, toma de quien yo soy, porque yo soy la palabra, dijo el Señor, está tomando de Dios mismo, usted está comiendo a Cristo. Usted está cumpliendo lo que él dijo, van a comer mi carne y van a beber mi sangre. Cuando usted lee la palabra y se llena de ella, el alimento es purito, alimento, 100%. Aquí dice al vientre, algunos dirían a la avena. Bueno, también se puede aplicar. Sí, y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Llenar sus entrañas no le va a hacer daño llenarse de la palabra de Dios. No, dice usted, con cuota, así como me como
las verduritas con cuota o la carne o cualquier cosa que usted come de alimento físico, la palabra de Dios usted puede llenarse porque mientras más coma de ella, mejor y más saludable va a estar. Usted va a ser una persona que va a estar lleno de la palabra de Dios. Yo me gozaba mucho de una discípula que creció en medio de nosotros, de María Cristina, Anita Cristina Robalino, Bracho, todo el nombre se me vino ahorita. Pues a nosotros nos encantaba porque cuando hubo personas que leyeron la Biblia, al final, después de 5 años, dijeron, por fin leí toda la Biblia, como que si era la gran cosa. Ella nos decía a los pocos tiempos, meses, leyó la Biblia, la volvió a leer, preguntaba, escribía, subrayaba y ya se sabía de memoria. En poco tiempo ella dominó el alimentarse de la palabra. Ella estaba muy clara de la necesidad que tenía de comer la palabra y cambiar de su mente, de su metabolismo, si usted quiere, la digestión, y que todo el alimento viejo pasara y que el cuerpo se llenara de nuevo. Y quizá por eso es que muchas personas no leen la Biblia. ¿Por qué dice usted? A ver, Luis, ¿qué estás diciendo? Porque hay personas que se sienten autosuficientes y al sentirse autosuficientes menosprecian la palabra de Dios. No están diciendo que, no quiero, no, simplemente al no comerlo hay un menosprecio. Es como que usted llegara a la casa de su madre, de su papá, de su mamá, de sus suegros o a su propia casa, donde esposa o esposo, porque ahora los esposos cocinan de calidad. Cuando usted llega a la esposa a la casa y el esposo ha hecho, y dice, no, esto no como yo, esto no me gusta. Y usted dice, vengo trayendo mi propio pollo, mi propia comida, el mote con chicharrón, y se va a comer lo propio, menosprecia lo de la casa. ¿Cuánto no más se sentirá el Señor que nosotros nos llenamos de libros, de cursos, de psicólogos, de pediatras, iba a decir, si fuéramos bebés? Bueno, casi somos los bebés espirituales, ¿no es cierto? De psiquiatras, pero ¿cuánto estamos llenándonos de la palabra de Dios? ¿Cuánto la palabra de Dios está siendo el alimento que está sacando las toxinas de mi cuerpo, está sacando lo malo para ocupar el lugar que le corresponde en mí, la palabra de Dios, y me empiezo a convertir en un hombre lleno de Dios, y es donde es difícil que la palabra, que la enfermedad entre, es difícil que encuentre un lugar donde meterse el diablo, porque estamos llenos de la palabra de Dios. Sí, de la abundancia del corazón hablará mi boca y entonces voy a poder predicar el evangelio. Entonces, termina este verso 3 con la invitación que yo les hice, siempre cuando puedo, y está puesto literal, se las pongo, y dice, y la comí, y comí el libro, y fue a mi boca dulce como la miel. La primera impresión, dulce como la miel, pero el resultado, por supuesto, ahora tengo la energía de Dios. Y comer la palabra de Dios, la comí la palabra como me dijo, la comí creyendo, la comí con fe, la comí diciendo, esto es palabra de Dios. No menosprecié su palabra, la atesoré en mi corazón y dije, debe ser mi alimento de aquí en adelante, de él me voy a sostener y con él me voy a poner. Y la comí, fue a mi boca dulce como la miel. Como he dicho, para otros se vuelve amargo porque ven que tienen que cambiar, porque ven que tienen que dejar al amante, que tienen que dejar la droga, que tienen que dejar los vicios o que tienen que dejar pornografía y están aferrados a su pecado, están aferrados a la otra o al otro, a los placeres que este mundo da, y entonces la palabra de Dios no la reciben bien y la miel les va a intoxicar. ¿Por qué? Porque ustedes que caminen bajo esas normas que no son las de Dios, estamos no recibiendo la palabra no adulterada, la palabra directa de la Biblia mismo. Sí, dice en otras escrituras que la palabra
para los recién convertidos es como la leche materna para el niño. Qué hermoso, ¿no? Y usted sabe lo maravilloso de la leche materna. No estoy aquí para enseñarle algo que usted sabe perfectamente y que yo tal vez no sé mucho, pero sí sé lo suficiente para decirle que la leche materna es lo mejor para un bebé recién nacido, como la palabra de Dios, del que se llena de la palabra de Dios. Así es que déjeme darle un consejo, déjeme pasar a esta parte donde yo creo que usted y yo no solo la comemos, sino que cuando usted tiene ese panal en su mano y la miel y muerde la miel dulce, dulce y sabrosa, energética, usted está haciendo esto para con los demás. Aquí dice la escritura, pásala, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que pasar? La palabra de Dios. Pasa la palabra de Dios. ¿Qué te cuesta pasar la palabra de Dios? Bueno, hermanos, lo que pasa es que ahora la gente ya solo en el celular tiene la Biblia. Bueno, sí y no. No se lo crea del todo. Hay personas que vamos a la Biblia directo, que leemos, que subrayamos, que guardamos. Hay personas que atesoran su Biblia, que prefieren ir directo a la Biblia que al celular, aunque es la misma cosa. Por supuesto que sí es lo mismo, es palabra de Dios, ambas, pero pásela, o por lo menos pase la idea de que la lean, pase el ánimo, pase diciendo, mira, yo comí, te doy. ¿Ah? ¿Cuál es el alimento que sus hijos necesitan? ¿Cuál es el alimento que sus hijos espirituales necesitan? Es la palabra de Dios, es el alimento. Les voy a contar otra anécdota que nos contaron directamente a María Teresa y a mí, una familia que había estado como misioneros hace más de posiblemente 50 años. Posiblemente 50 años, imagínese usted. Ellos nos contaron que habían estado de misioneros en un lugar con la gente indígena de Guatemala. Y era en un lugar tan precario, con las costumbres tan de ellos todavía, que cuando nuestros amigos, estos misioneros llegaron, obviamente no había casa ni hoteles, los únicos que habían casas eran la gente que tenía un poder de autoridad, los demás vivían en chozas, en fin, tremendo. Así es que ellos estaban viviendo en una casa que se habían hecho de los vehículos que habían llevado y tenían que lavar su comida, asegurarse de su comidita, pero no habían logrado interrelacionar con las personas del lugar. Y no hay cosa mejor que los hijos para interrelacionar con otra familia. Así es que ella vio que sus hijos chiquititos, déjeme ponerlo de esta manera, gringuitos, rubiecitos, blanquitos, ¿ah? Ahí estaban jugando con los indiecitos, con los nativos de aquel lugar, y qué bueno, ella dijo, así se están haciendo amigos. Pero hubo un ratito que los niños pequeños de la persona, de aquel pueblo, de aquella mujer indígena, tenían hambre y fueron a mamá a pedirle de comer. Ella estaba viendo el cuadro y empezó a tratar de interpretar que lo que estos niños tenían era hambre, porque le empezaron a jalar a la mamá de la falda y a pedir algo. Y entonces la mamá sacó unos choclos, míreme, se los metió a la boca, los masticó y después de masticarlos se sacó y de esta manera los niños abrieron su boca y ella les puso a sus hijos la comida. ¡Qué buen batido! ¡Qué teta más buena! ¿No es cierto? ¡Qué bebida más excelente con tantos nutrientes! Porque estaba directamente del maíz que había estado cocinado, ¿no es cierto? Y ella se los mascó un poquito porque los niños no estaban en capacidad de mascar y les dio. Así es que la mujer se quedó así como, ¡wow! Eso nunca había visto ella. ¡Qué maravilla para que ir a contar a los demás! Pero vea lo que pasó. Los niños de ella, los gringuitos, que también tenían hambre, porque son niños y les da hambre a la misma hora, fueron donde la señora y le pidieron de comer. Y ella a la vista estaba viendo a la distancia, no estaba tan cerca, que sus niños empezaron a pedir comida. La señora hizo lo mismo y a los que no eran sus hijos, a esos bebés chiquititos gringuitos,
que no sabían apenas hablar ni el inglés ni nada más. Y solo mismo los bebés abrieron su boca y ella les dio de comer. Dice la mujer que la primera impresión que tuvo fue, casi me muero. Hoy sí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo mis hijos están comiendo de la boca de la señora esta comida que nunca han comido? Y ella corrió para ver qué podía hacer, pero Dios la detuvo y le dijo, aprende a relacionarte con las personas. Come lo que ellos comen y deja que tus niños coman eso, porque yo los voy a guardar, yo los voy a cuidar. Qué difícil oír la voz de Dios y no hacer su voluntad cuando creemos que lo que nosotros decimos y hacemos es lo mejor y es la manera correcta de hacerlo. Aquella mujer dice que dejó pasar aquel episodio, lo que le permitió entrelazar una relación con esa mujer por primera vez, pero que los niños no se enfermaron. Y obviamente aprendimos una gran lección. Mastiquemos la palabra de Dios y compartámosla. No tenemos que hacerlo de boca a boca ni con la mano, tranquilo, porque es la palabra de Dios. Lo vamos a hacer disfrutando. Cuando esté con alguien, cuéntele lo que ha leído, cuéntele algún pasaje, cuéntele una historia bíblica, cuéntele su testimonio y hable de la palabra pasada. Déjeme ponerle esta escritura que dice, el cielo y la tierra pasarán. Así dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto está en Mateo 24:35. Bueno, sigamos viendo Ezequiel porque nos tiene fascinado la palabra de Dios con Ezequiel. Lo que es para Ezequiel, fue para Jesús y hoy lo es para nosotros. Esta es una buena manera de ir al Antiguo Testamento y aplicar la palabra de Dios correctamente en el Nuevo Testamento, o sea, en la nueva vida que tenemos nosotros. Cuando digo Nuevo Testamento, más bien quise decir en el nuevo pacto con Cristo Jesús, en donde nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Verso 4 dice de esta manera, luego me dijo, hijo de hombre, mire esta tercera vez que utiliza el término hijo de hombre. Sí, ya está claro esto. Ve y entra a la casa de Israel. Entra, vaya, visite, lleve la palabra. No solo vea aquí a la puerta le vengo a dejar. Bien está. Comparta su pan con el hambriento y con el necesitado, pero entre a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Sí, algún rato deja tu palabrería, dejo mi palabrería, dejo mis historias, dejo mi cosa para enfocarme en las cosas de Dios. ¿Sí? Como Jesús le contestó a su madre María cuando apenas tenía como 12 años. ¿Acaso no sabes, madre, que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Le dijo cuando lo llegaron a buscar y lo habían encontrado con los doctores de la ley hablando de Dios, de su palabra. Esos son los negocios del Padre. A eso tenemos que ir. Anda y habla y diles mis palabras, no tus palabras. Habla lo que yo te estoy diciendo hoy, no lo que tú quieras. No es a tu manera, es a mi manera. Sí, así es que ahí está. Vamos ahora a correr a otros versos de ese mismo libro y vamos a ver cómo Dios ha puesto a Jesucristo, lo puso como atalaya y a nosotros también nos expone como atalaya. Y voy a predicar qué es un atalaya. Que, a ver, esa palabra pues no es tan común ahora de nosotros. Sí, tiene un significado general y tal vez usted lo sabe, pero en aquellos tiempos que esos tiempos se extendieron por muchos siglos hasta que el hombre pasó a la era moderna, en aquellos tiempos que no había cómo tener otra manera de saber si iban a ser atacados los pueblos, en aquellos tiempos en que vivían en qué rato nos sale un pueblo de un lado o del otro, en donde las ciudades se amurallaban, porque eran las maneras más o menos de protegerse. Aún así, con ciudades amuralladas, ¿sabe qué hacían? Esas ciudades amuralladas tenían en sus puntos estratégicos torres,
Esas famosas torres, obviamente, por eso se llaman torres, eran más altas que el edificio amurallado, y sobre la torre normalmente se ponía, alguien dice un arquero. Bueno, tal vez sí, pero el arco no era tan importante en ese momento como para la defensa. El propósito de los que estaban en las partes más altas era para avisar y mantener su vista a la parte que les permitiera a sus ojos llegar hasta donde llegara, a ver si no venía un ejército vecino, un ejército de lejos, un ejército que los quisiera sorprender, sabiendo de que obviamente no contaban con la tecnología, aquel tiempo de te mando un mail diciéndote de que te van a llegar a asaltar. No existía eso. El atalaya era una persona muy importante. Por supuesto, el atalaya de estos lugares era el hombre que se ponía en esa torre, y puesto sobre la torre tenía que estar sumamente despierto, muy atento. No habían los lentes de larga vista, es decir, cuando por fin hubieron los catalejos, los pequeños tubitos que hacían que se acercara, pues los tenían, pero por siglos pasaron a la vista, a lo que podían ver. Esta persona era sumamente importante, y lo que él tenía era, normalmente lo que tenía era un cuerno, tipo trompeta. Después pudo haber tenido una trompetín o lo que usted quiera, un clarín o algo así, o bien una campana, cualquier cosa, pero la costumbre eran los famosos cuernos, y ellos emitían sonidos con el cuerno. Ellos podían emitir un sonido que dijera que si eran, o el sonido que era para alistar a los hombres para batalla era diferente a los demás. Así es que ellos daban un sonido especial. No digo que el que yo estoy haciendo, sabré yo cuál, creo que no quedó en la grabadora de aquella época, cuál era el tipo de sonido, pero el punto era que ellos podían distinguir entre un sonido y el otro. Entonces, al distinguir entre un sonido, ellos podían decir, la guerra, y todos se preparaban, por lo menos no los iban a agarrar en sorpresa. ¿Se da cuenta cuántas vidas podía salvar un atalaya? Este es el punto. ¿Cuántas vidas? Luego me dijo, sí, hijo de hombre, mire, verso 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo? Viene el enemigo, o viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios, y usted tiene que estar arriba en aquella torre, hablándole al pueblo como atalaya, diciéndole, viene la ira de Dios y usted se tiene que apercibir, porque no sabemos cómo, no sabemos cuándo, y va a venir, y el tiempo está cerca, y todos tenemos que estar listos. No podemos esperar hasta que el enemigo toque la puerta, como un amigo que dijo, ve, nos encontramos el viernes. Bueno, sí, es el viernes, pero a las 3 de la tarde, el día del juicio. Se nota que no quería estar en esa reunión, ¿verdad? 3 de la tarde, el día del juicio, ya para entonces ya el juicio se dio, ya está, no hay para dónde. Como las personas que dicen, mire, yo me arrepiento, ya cuando venga Cristo, ahí me arrepiento, ya cuando me vaya a morir me arrepiento, y no se arrepientan y se mueren sin Cristo, porque el Señor no va a hacer este jueguito con nosotros. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Es decir, hermano, nosotros somos de parte de Dios los llamados con el privilegio de estar alertas y decirles bien el juicio, y también decirles cuál es la salida, ¿no es cierto? Porque somos atalayas con capacidad de poder salvar al pueblo que se arrepienta. Amén. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Ah, el atalaya, ¿qué va a decir? El atalaya no va a decir lo que le da la gana. El atalaya va a oír la palabra de Dios, va a saber qué dice Dios, y conforme lo que Dios dice, lo que Dios diga, lo va a traer a su oído Dios, y ahora lo va a decir como Dios dijo, no de la manera que la persona piensa. Oirás pues tú la palabra de mi boca. ¿La palabra de quién? Voy a repetir lo que dijo Luis Toledo. No, señor, no se equivoque. No repita lo que yo digo, a no ser que sea textual la palabra de Dios. Pero para eso usted la tiene, la palabra de Dios.
Para eso usted la vive, la atesora, se goza con ella. Comparta la palabra de Dios que usted tiene de la boca de Dios a la boca de ellos, de la palabra de la boca, de mi boca a la boca de ellos, de mi boca a su boca, de su boca a la boca. Así es que Dios es el que ha comido, se ha hecho la palabra, y es Él la palabra, y ahora la saca y te dice, ven a comer de mi boca, ¿sí? Y los amonestarás de mi parte. No dice, les vas a hacer la vida agradable. No les vas a decir, sigan en su pecado, no se preocupen, no pasa nada. Esa no es palabra de Dios. Si sigues en tu pecado, hay juicio de Dios. Tienes que arrepentirte, tiene que venir arrepentimiento. No puedes seguir viviendo una vida sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Eso no es la vida para el hombre. ¿Sí? Oirás pues tú la palabra de mi boca, la recibirás de mi boca, y ahora los amonestarás de mi parte y les darás. Los que quieran recibir la palabra, por supuesto. El número 19 dice, y cuando yo dijere al impío, porque ahí viene la advertencia de parte de Dios, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. Esto le está hablando a la atalaya, a ti atalaya te está hablando y te dice, cuando yo dije al impío, o sea, al que no es cristiano, de cierto morirás, porque Dios les va a advertir que van a morir, y tú no le amonestares ni le hablares. Sí, Dios dice vas a morir, pero Dios te ha puesto para que tú pases el mensaje, porque tú eres el atalaya, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido, o sea, se prepare de su mal camino y se arrepienta, a fin de que viva, sí, con ese propósito. Dice, y si tú no le hablares, ¿cuál es el resultado? El impío morirá por su maldad. Por supuesto, él va a morir por su maldad. Le hables tú o no le hables. Si tú no le hables, él va a morir por su maldad. Pero vea lo que siga después, que eso es tremendo en responsabilidad para mí y para nosotros. Pero su sangre, la sangre del impío que fue derramada, demandaré de tu mano. Como la sangre de Abel clamaba en la tierra por justicia, la sangre que su hermano había derramado. El hermano dijo, yo no sé, acaso soy guarda de mi hermano, pero obviamente Caín tuvo que responder por la sangre de su hermano, porque clamaba por justicia. Así también, si nosotros no apercibimos, no predicamos la palabra y la persona obviamente no escuchó y no se arrepintió, el impío morirá por su maldad. El impío morirá por su maldad. Aquí lo dice, pero su sangre, la sangre de él, te voy a demandar de tu mano, porque esa sangre era, donde estaba la vida, era para que estuviera con Dios, y tú no le advertiste, y yo no le dije nada. Esa sangre va a ser demandada de nuestra mano. Sigamos viendo, esto sigue interesante. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Sí, porque al final tú le hablaste y él no quiso, pero tú habrás librado tu alma, la alma del atalaya fue libre. Es decir, si el atalaya, ahora vayamos al castillo para entenderlo, a la ciudad fortificada, si el atalaya está arriba, se duerme y viene el juicio y no le dice nada y ese pueblo cae, la sangre de ese pueblo va a caer sobre el atalaya. Ahora, pero si tú lo amonestares, si dijeres, oigan, el enemigo aquí está, tocarles el cuerno, y ellos no se convirtieron, y ellos dijeron, no, no importa, no creo, no creo que vengan, aquí no pueden entrar, no me va a pasar nada, si no se aparte de su mal camino, el impío morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, Dios le quita ya la responsabilidad al atalaya, porque el atalaya sí dijo, pero si la persona, tú no estás obligado a que las personas cambien, tú lo que estás obligado es a dar la palabra. Hay personas que creen que están obligadas a cambiar a la mujer que Dios les dio y ella no quiere. No, esa no es tu obligación. Tu obligación es compartir la palabra y compartirla bien. Y tu mujer, si quieres hablarle a tu marido, tu obligación no es cambiar a tu marido. El que va a cambiar a las personas es Dios. No pretendas cambiarlo tú. Deja que lo haga el Señor. Pero si él no quiere, pero tú le amonestas,
tú has librado tu alma. Así nos dice a todos los que compartamos, porque estamos ahorita cumpliendo esa función de atalaya, que es sumamente importante. Por eso nos pone ese gran ejemplo del atalaya, porque el atalaya estaba para avisarle a todo un pueblo, ¿no es cierto? Muy bien. Sigue aclarando, en su pecado morirá, ¿sí? El impío. Y dice, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, que si no le hacemos notar, él va a morir por sí, pero el Señor demandará de nuestra mano si nosotros no le aplicamos. Verso 20, si el justo se apartare de su justicia, escuche, aquí ya no estamos hablando de la persona que no conoce al Señor, del impío, como usa la palabra, el nombre. Aquí estamos hablando del cristiano. Si el justo, o sea, si algún cristiano se apartase de su justicia, se apartase de hacer justicia, es decir, e hiciere maldad, porque si se aparta de hacer justicia va a terminar haciendo maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, esto es el Señor. Poner tropiezo delante de él quiere decir que Dios le va a poner pruebas, le va a poner obstáculos, para que él vea que Dios no le está dando luz verde a la maldad que está haciendo. Y le está, con esos tropiezos, le está diciendo, arrepiéntete. Y ahora Dios nos ya puso los tropiezos y ahora entramos nosotros con Dios a hacer la segunda parte. ¿Ve esto? Dios te está poniéndose el tropiezo para que veas que ese no es el camino correcto y arrepiéntete. Dice, delante de él morirá, ¿sí? Él va a morir, pero tú, porque tú no lo amonestaste. Es decir, él puede morir por su maldad, porque nosotros no lo amonestamos. Pero, este pero es interesante, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque tú fuiste y lo amonestaste, y tú habrás librado tu alma. Ves que de una u otra manera también estamos obligados a ayudar a nuestros hermanos que están caídos. Estamos obligados a decirles, ve, este no es el camino, estamos mal, hermano, estamos cayendo en este pecado y este pecado nos separa de Dios y no está nada bien. Tú habrás librado tu alma. Es decir, de todas maneras, el llamado nuestro es predicar. ¿Quién se salve y quién no se salve? No es tu trabajo. El Señor es el que salva las almas. Nosotros solo testificamos y cumplimos con nuestro papel de atalaya. Dios bendiga tu vida esta mañana. Déjame terminar con esta escritura que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De esto le voy a hablar, que es algo maravilloso para que usted y yo nos gocemos de la palabra del Señor, por supuesto, en una siguiente entrega. Mientras tanto, gócese usted con lo que hoy tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a entregarle a nuestro Señor, no es que Él queme nuestro ser y que ponga un deseo ardiente. Yo le pedí en una oportunidad, Señor, yo tengo sed de ti, pero parece que me quiero saciar por otro lugar. Pon en mí sed de tu palabra para que yo sacie mi necesidad con tu palabra. ¿Y sabe qué? Él puso sed y yo comí y bebí de la palabra de Dios. ¿Está dispuesto a leer la palabra de Dios? ¿Sí? Puede levantar su dedo con un ok, este es un ok, este es un por supuesto. Qué chévere, ¿no? Ya nos vea cómo nos simplifican ahora. Ajá. Y después vamos a ir a, esta es otra manera de decir, ¿a qué? A comer después. Pero esperen un ratito, todavía no se vaya. Vamos a orar. Levantemos nuestras manos al Señor y pongámonos pantalla, por supuesto, y tengamos un tiempo de alabanza al Señor en oración, diciéndole, Padre, yo te doy gracias por esta mañana que me has dado. Me he enfrentado a tu palabra y gracias por darme el privilegio de ponerme como siervo tuyo, como atalaya, porque el peligro viene y yo lo voy a anunciar y voy a dar la amonestación de tu parte y voy a dar la salida que tú das para que todos nos arrepintamos y regresemos, Señor, a tu vida, a tu amor y a tus deleites. Gracias por esta mañana maravillosa
Hoy en el nombre de Jesús entregamos, Señor, nuestra manera de vivir para empezar a vivir la vida a tu estilo. En el nombre de Jesús. Amén.